Un fenómeno que preocupa es la violencia política en general y en particular la violencia política contra las mujeres en unas elecciones en las que la ley mandata la paridad de género en las candidaturas, es decir, que habrá previsiblemente muchas más mujeres candidatas que en procesos anteriores. La paridad ya está en la ley, pero la violencia política, son o permiten que haya condiciones para que ejerzan sus derechos. Soy José Buendía, estamos en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos a tener nuestro debate aquí con las presidentas de las comisiones de equidad de género de la Cámara de Diputados y del Senado. Uno de los fenómenos que más preocupa de las elecciones de 2015 es la violencia política, que ha tenido como objetivo a representantes populares y candidatos de todos los partidos y que en algunos estados se ha dirigido contra las mujeres. En el último mes, la alcaldesa de una plaza con altos índices de violencia como Matamoros, Leticia Salazar, libró un ataque armado, mientras que la candidata del PRD al municipio guerrerense de Aguacotzingo, Aide Nava González, fue ejecutada tras ser secuestrada. La reciente reforma política incorporó un cambio constitucional para garantizar la paridad en las candidaturas entre hombres y mujeres en la postulación de candidatos a cargos de elección popular. Sin embargo, organizaciones civiles, magistrados y dirigentes de partido ven con preocupación una creciente violencia contra las mujeres que incursionan en la política y la persistencia de expresiones de discriminación, como las recientes declaraciones del gobernador de Baja California sobre la condición de las mujeres. También destacan las impugnaciones recurrentes de los partidos políticos ante el Poder Judicial para evitar cumplir con la paridad, que traen a la memoria historias de trampas e irregularidades como el caso de las llamadas Juanitas. Hay paridad, pero ¿existen las condiciones para que las mujeres ejerzan su derecho a participar en la política? Posiciones. Número 1. El líder nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, condenó enérgicamente el atentado contra la alcaldesa de Matamoros y pidió a la PGR a traer el caso para que se investigue y esclarezca a la brevedad. Número 2. El dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete, solicitó al gobierno federal medidas que garanticen la seguridad de los candidatos en campaña en Guerrero tras la ejecución de su precandidata Aide Nava, porque además, en el caso de ese estado, la candidata a la gubernatura es una mujer, Beatriz Mojica. Número 3. En las próximas elecciones competirán 6 mujeres por la gubernatura de sus estados en las 9 entidades donde se renovará el ejecutivo local, específicamente en Sonora, Campeche, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí y Nuevo León. Número 4. Grupos de la sociedad civil y organizaciones feministas demandan que se garantice la seguridad de las mujeres que participan en los procesos electorales y se establezcan mecanismos de denuncia y atención oportuna de situaciones de acoso y violencia política en su contra. También que se aprueben medidas legislativas contra la violencia política contra las mujeres. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Vamos a hablar de este tema, la violencia política y particularmente la violencia política contra las mujeres. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros la senadora Diva Gastelum, presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Senado. Igualdad, a sus órdenes. Muchas gracias. Y Marta Lucía Mitchell. Muchas gracias. Gracias a ambas por estar aquí con nosotros. Y si quieren arrancamos directamente. La verdad es que han pasado varias cosas en las últimas semanas. Está el atentado a la alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar. Está, por supuesto, el crimen de feminicidio. Una compañera del PRD. Así una es. compañera de ustedes, del PRD. Sí, del PRD. Y ha habido otros acontecimientos, digamos, con incluso declaraciones como las del gobernador de Baja California. Luego nos metemos en ese, pero por lo pronto, a ver, ¿qué está pasando? ¿Realmente hay un riesgo particular de violencia política contra las mujeres? ¿O es un clima general y no se puede, digamos, identificar a las mujeres como una población particularmente de riesgo? Bueno, la violencia contra las mujeres es un hecho. La violencia es todo acto u omisión que tiene la intención de dañar, bajo amenazas y de crear, por supuesto, una situación de falta de respeto
a la dignidad, a la seguridad, a la vida de las mujeres. Sí. Existen varios tipos de violencias y una de ellas es la violencia política. La violencia política también son actos u omisiones que se cometen contra las mujeres por una o por varias personas o a través de terceras personas, precisamente para que las aspiraciones o el desempeño político de las mujeres no se pueda llevar a cabo. Entonces sí se puede calificar como, en términos de violencia política, las mujeres un grupo vulnerable de riesgo especialmente. Un grupo en el que por el hecho de ser mujeres ¿eres más susceptible? Se está ejerciendo violencia contra nosotros, hombre. claro. Porque está aspirando, porque es mujer, porque no saben hacer otra cosa más que lavar y planchar y creen que no tenemos un proyecto de país, que no tenemos un proyecto de carreteras, que no tenemos un proyecto energético o que no tenemos un proyecto de justicia o de educación, y sí lo tenemos. Y los hombres, por esta cultura patriarcal, creen que solo ellos, algunos hombres, hay que decirlo, también no creen eso, pero la mayoría de los hombres han sido educados para decir que las mujeres a su casa y que los hombres a la calle. Y por lo tanto la política es de los hombres. No sé si compartas la misma opinión y en todo caso, ¿de qué manera esta elección por primera vez se va a aplicar la reforma constitucional de la paridad de género? ¿Eso está siendo un factor que agrave o que incida en aumentar los riesgos de violencia política contra las mujeres? Dado que evidentemente habrá muchas más que las que ha habido en las últimas elecciones. Primero, coincido con lo que dice Malú. Ajá. Y segundo, el tema de la violencia política hace mucho que está. El tema es que no estábamos más o menos en piso parejo, no lo seguimos teniendo. Porque se ha hecho una gran alaraca acerca de la democracia paritaria y solamente es en tratándose del tema de diputaciones federales, Senado y diputaciones locales, cuando hay una serie de cargos también de representación popular y de cargos políticos que todavía siguen de lado, como son las presidentas municipales, que todavía seguimos en un dígito en el país. Y la violencia política no es que se haya agravado, es que la misma cultura que ha estado patriarcal ahí, hoy en apariencia se ha querido manejar como que se ha despojado a los hombres de algo. Y a mí me da ternura escuchar, por no decir otra palabra, ¿de qué los hemos despojado? Si hombres y mujeres hemos nacido con los mismos derechos. El machismo es, digamos, el factor que finalmente acaba nutriendo la violencia política contra las mujeres. Es que el problema es cultural. Uno de los problemas. Y no hemos podido con las leyes poder acabar, porque por decreto no se acaba. Tendríamos que estar generando toda una generación más sana, menos enferma de la que tenemos, porque pareciera que no tenemos remedio, porque la lista es enorme de las visibles que han tenido violencia política. Pero no sabe. Yo acabo de hacer una gira por un estado y me encontré una precandidata que tenía 22 días sin ir a su casa porque no podía ni entrar a decir, oye, quiero participar, y no te muevas, porque si te mueves, o sea, hay una violencia política emocional, verbal, política. O sea, digamos que hay paridad en las leyes, pero las condiciones no son las más favorables. Sin embargo, y coincidiendo, las leyes no son varitas mágicas que resuelvan todo, pero había una iniciativa contra la violencia política hacia las mujeres en el Congreso que quedó ahí estancada, congelada. ¿Por qué? No está estancada y congelada. La hemos incorporado en las reformas. Hicimos un gran paquete de reformas a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, donde hemos incorporado la violencia política, porque también existe la violencia obstétrica, también existe la violencia feminicida, que no está incorporada como deberíamos de hacerlo, y creemos que no la hemos dejado fuera. Este paquete estamos por aprobarlo, después irá por supuesto al Senado, y el Senado emitirá su opinión. O sea, no es una ley aprobada. No. Hay una Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Y ahí es donde se incorporó. En esa vamos a incorporar la violencia política, por supuesto, pero además quiero decir, y tiene mucha razón Diva, la paridad es igualdad. La paridad es un hecho, es ya un artículo constitucional, es el 41 constitucional. Entonces, en la ley ya está, ¿no? Pero en los hechos no. En los hechos ha molestado a muchos hombres, sobre todo compañeros en la política. Dicen, te toca
les toca pagar mujer, ese es el término que se utiliza, por ejemplo, en los partidos. Entonces esto les toca pagar, así. Les toca pagar mujer, así se utiliza ese lenguaje. Sí, es nuestro derecho, no se está pagando a nadie. Pero además yo creo, y hay que insistir, en que la violencia no es una, viene acompañada de muchas. Lo que se ejerció contra nuestra compañera en Guerrero fue violencia feminicida por el hecho de ser mujer y violencia política por, como dijeron, no alinearse a lo que querían los agresores que se hiciera. Pues siempre viene acompañada una violencia con otra. Ahora, cuando sucede esto, la pregunta subsecuente generalmente es, bueno, ¿y quién y cómo garantizar la seguridad de las candidatas que van a estar en la campaña y en el terreno de juego, vaya, durante los próximos meses? Bueno, los el gobierno es muy responsable, las autoridades electorales lo son, pero los partidos lo deben de ser más. ¿Y no lo están son haciendo? Sus candidatas. Yo, además de esta cachucha que tengo, soy dirigente de las mujeres del PRI. Nosotros hemos creado un pacto que se llama un pacto que tiene que ver con la seguridad de ellas, pero además hay un problema que tenemos. No basta ser candidata para luchar por el tema, y hemos firmado un pacto de hombres y mujeres para incorporar en sus campañas la perspectiva de género y en su desempeño, porque esto se ha agravado, porque la presencia de las mujeres no ha minorado todo lo que hemos batallado para llegar ahí, y debería de ser, porque cada una que llega debería convertirse en una gran luchadora de la causa, aunque luche por el campo, por la pesca. Este es un tema que no lo debería de abandonar. Entonces la violencia política, yo creo que los partidos deben de blindar este tema, así como cuidan tanto no salirse de tope de campaña, y que igualito es esto, creo que debe ser un esfuerzo muy importante que debe tener, porque la violencia política se ejerce más ruda en contra de las mujeres, aunque hay hombres que también la padecen. Así es. Pero en una mayor medida las mujeres. Claro. ¿Y es suficiente un pacto? ¿Es suficiente que las mujeres dentro de los partidos hagan un pacto? ¿Están haciendo suficiente las cúpulas y las dirigencias? Y por supuesto el Estado, a ver, los niveles de gobierno. Violar la Constitución ya sería el colmo. Pero los partidos políticos tienen también al interior de ellos, tenemos nuestros estatutos, tenemos nuestros reglamentos, y el Instituto Nacional Electoral se ha encargado de ser aliado nuestro. En el 2012 les dijo, si no se respeta el 60-40, se les quitan los financiamientos, y lueguito a modificar las listas. Entonces no es un asunto nada más de la ley, también hay política pública, también hay un acompañamiento de las estructuras electorales, de las instituciones y de los partidos, les guste o no, de esta paridad política. Entonces sí creo que, aunque haya un pacto, y creo que es muy, muy importante decir que qué bueno que el PRI lo haya logrado, creo que todos los partidos políticos y todas las mujeres de los partidos hay que impulsar eso al interior de los partidos. Incluso el INE también podría impulsarlo, debiera impulsarlo. Ahora, a pesar de eso, está habiendo impugnaciones importantes por falta de cumplimiento en los estados de la paridad. Sí, claro. Creo que el último fue Baja California Sur, estaba leyendo hace un momento que porque la paridad no ha bajado a los estados. El porcentaje en las alcaldías. No ha caído, es que no llega para las alcaldías. Eso hay que subrayarlo. No llega hasta allá. No. Pero traes en Querétaro, creo que traes en Morelos impugnaciones de candidaturas locales. Es que decía legislaturas. Decían legislaturas federales. No alcanzamos a modificar también municipales. Entonces por eso se están haciendo pero congresos locales sí. Sí, congresos locales sí. A eso me suena. Ahí hay paridad. En Querétaro y en Morelos tienes casos en ambos estados tienes esos casos. Pero el tema va más allá de las impugnaciones. Yo creo que lo que está en juego es la voluntad política, que debería estar en la mesa. Esto no debería ser, después, como dice Malú, de una reforma constitucional y de una ley secundaria. Ya no debería ser un conflicto al interior de los partidos. Ya debería transitar, al menos como siempre ha transitado. Cuando los obligan, sí, dar marcha atrás. Sigue habiendo resistencia, porque yo esperaría que fuéramos capaces de poder revertir esta cultura patriarcal, que no nomás está en la política, está en cualquier ambiente, y nos sigue ofendiendo y nos sigue complicando, porque si no, ahora ¿cómo se explica
que la última encuesta sobre violencia en el noviazgo creció 2 veces más que violencia intrafamiliar. Quiere decir que hemos pasado de generación en generación de lo que nos hemos quejado. Ahí está. No hemos sido capaces de romper. La tecnología camina, las mejores escuelas, pero las malas prácticas pareciera que seguimos siendo. Ahora, realmente es paradójico, porque así como se dibuja esa realidad, podemos ver, si mis cuentas no andan mal, por ejemplo, que tienes candidaturas de mujeres en 6 de las 9 entidades. Sí. Eso es un Pero, número alto. a ver. Candidaturas es Guerrero, en Sonora, Nuevo León, Michoacán. Pero hay que ver, por supuesto. primero, un punto. ¿Cuáles candidaturas tenemos las mujeres? Bueno, algunas son las ganadoras, a gobierno, ¿no? Las ganadoras, o son las de los municipios de más de 3.500 habitantes, las perdedoras, las que no va a llegar absolutamente nadie, donde no vas a recibir apoyo de los partidos. Hay muchos indicadores, muchos elementos ahí para las candidaturas. Pero, por ejemplo, en Guerrero tienes candidatura No, claro, a la femenina, gubernatura. claro. Tienes Beatriz Mujica, en tienes Michoacán, Michoacán, Calderón, Sonora. Y yo Nuevo creo que va a haber León. varias, va a haber Es un varias. número alto, es decir, parece que hay, No, no es un número alto, es un hay número una contradicción, ¿no? Sí, pero histórico, Manu. Sí. Nunca habíamos Histórico. A eso me el PRI refiero. nunca había tenido 2 candidatas en un proceso. Exactamente. El PRI tiene 2, el PAN tiene 2, el PRD trae 3 y Morena trae 4 candidatas. Es histórico, aunque había que leer, como dice Malú, varios aspectos que dicen a dónde va y quién va y cuál es el proceso que están viviendo. Sin embargo, yo lo digo por el PRI, creo que el avance es bueno. Sonora y Nuevo León es una buena posibilidad que tenemos de tener un avance histórico, porque nunca habíamos tenido, bueno, no tenemos candidata. La última fue Ivonne y ya hace rato. Dentro de las, digamos, en este mundo complejo en el que hay, digamos, buenas y malas noticias, incluso la necesidad, acaban de reconocer hace poco, la creación de un observatorio para garantizar el tema de la paridad de las propias autoridades electorales. Eso vendría, digamos, a confirmar la otra tesis. No están garantizadas las condiciones para el ejercicio de sus derechos. Sí, porque yo creo que los observatorios, sobre todo los observatorios ciudadanos que acompañan estos procedimientos, no solamente juzgan, sino proponen, sino que acompañan, y además, pues ellos serán quienes finalmente nos digan van bien o van mal. Yo quiero decir algo que me parece que es muy importante. No queremos nada más candidaturas, queremos legislaturas. Es decir, en la Cámara de Diputados hay 500 hombres y mujeres que llegaron de alguna manera. Yo personalmente, lo he comentado con Diva, creo que nosotras tenemos que aspirar a que sea como sea, y no creo de estar diciendo una barrabasada. Estoy absolutamente convencida que en pocos años vamos a lograr que, como sea, seamos 250 mujeres y 250 hombres. Caiga quien caiga. ¿Por qué? Porque somos más de la mitad de la población. ¿Y eso lo ves en esta elección? No, ¿Esperas ese resultado pero así de paridad práctica a la hora de conformar la representación Claro, popular? acciones compensatorias. A ver, yo siento que vamos a avanzar mucho. Sí. Nosotros estamos en la legislatura más grande. A ver, te pongo un ejemplo: el PRI tenía 5 senadoras de la República y somos 21. Hubo un crecimiento así, el 60-40 y la sentencia y el que los partidos nos hizo caminar. Sin embargo, el INE hizo un ejercicio que es bueno mandar a verlo. Dijo, tengo tantos cargos, nomás vengan mujeres. Sí. Y alguien dijo, es un atentado contra la democracia, contra los derechos. Pero les quiero decir algo, es que hoy estamos en el arrancadero, pero la ventaja es mucha. Lo que ya caminaron con el poder político, con el poder económico, es mucha. Tenemos que alcanzar, porque esa es la otra etapa. ¿Cómo logramos poder estar en la misma posibilidad que ellos tuvieron por siempre? Entonces, ahí está una acción que el Instituto Nacional Electoral hizo, que demuestra que ahí sí podemos compensar. De otra manera, aritméticamente va a ser muy difícil. Sí. Con una voluntad política, claro que se puede. A ver, en términos, por ejemplo, de garantías, pienso el caso de Beatriz Mujica, que su presidente, Navarrete, pidió seguridad para ella y ella la rechazó. Sí, ningún candidato la aceptó. Ella no está poniéndose en riesgo, e incluso, sobre todo si es un objetivo en particular. Mira, yo creo que Beatriz tiene razón, porque no todo Guerrero está como nos lo quieren pintar.
Y yo creo que hay unas zonas de alto riesgo, pero hay unas zonas que están tranquilas, están muy bien ubicadas. Pero va a tener que ir a zonas. todas, ¿no? Por eso, pero ella dice, y lo dice bien, me están acompañando jóvenes, no estoy sola, voy arropada. Si tuviera ella que pedir alguna seguridad, pues lo haría pues porque de verdad ve que es un altísimo riesgo el que ella está jugando, y creo que no, porque ella quiere también transmitir un mensaje de que las cosas están tranquilas, De cierta normalidad. sí, por favor, tampoco, o sea, la gente queremos que haya elecciones, que la gente salga a votar libremente, sin miedo, y si la candidata sale con que ahora protéjanme, bueno, pues entonces va a decir el electorado, entonces también protéjanme a mí que voy a salir a votar. A mí me parece muy bien que ningún candidato ni candidata haya solicitado la seguridad, porque le quieren dar también tranquilidad a la gente, y me parece que estas mujeres valientes, guerreras, que se aventaron a codazos, quiero ser la candidata, y otra vez, quiero ser la candidata, pues lo lograron en contra de muchos hombres, fíjate, no lo lograron en contra de mujeres. Si te fijas, Iba, en Nuevo León fue contra algunas mujeres, pero en otros fue contra muchos hombres. ¿Y a quiénes, según los partidos, digamos, a partir de la experiencia y los conocimientos que ustedes tienen, cuál partido es más o menos receptivo a este tema? Es que el mal lo PRI, el tenemos PRD, todo. el PAN. Yo creo que el PRI debe de ponerse al frente, porque está en el gobierno. Esa es. Pero tú lo esa sientes es- más receptivo que el PRD o que el PAN. Bueno, iniciamos nosotras, ¿no? pero todo el mundo ya le entró al... Hoy incluso una rollito. diputada panista o exdiputada panista renunció diciendo que maltratan en el PAN a sus mujeres. ¿Ustedes creen en eso? ¿Quién renunció? Por favor, dímelo. La ex presidenta de la Asamblea, la ex coordinadora de la Asamblea Legislativa del PAN, Ay, ¿quién? Vamos, Ballesteros, Laura Ballesteros. Laura Ballesteros. Ajá. Válgame, Dios, ahorita nos venimos enterando. Bueno, qué bueno que nos venimos enterando contigo. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué partido es más receptivo? ¿Cuál es en orden? Yo, mira, hay que reconocer que el PRD desde su fundación incorporó la cuota. ¿Pero es doble moral o es cierto? 70-30. No, es cierto. No, sí, era la peleadera total. Y lo ganamos. 70-30 siempre. Luego el PRI le entró también al 50-50. Pero no era la paridad, no era 1-1, sino podía ser en una lista de 50, 25 los hombres y 25 las mujeres. Sí, o en distritos perdedores, que esa era tu queja. Exacto, que es la queja de todas las mujeres. Luego vino el 60-40 obligatorio y le entraron todos los partidos, por eso tenemos 189 diputadas en este momento. Y como dice Diva, Pues a lo no mejor tan lejos del 250. No, yo creo que vamos a No, tuvimos un crecimiento muy importante. Sí. ¿Cuántas Pero a ver, mujeres esperan en el Congreso? quiero regresar a la Sí, pregunta. bien. A ver, la ley electoral, la ley secundaria, mandató criterios de selección. Fue el PRI el primero que lo registró. Fue el PRI. Con reglas muy claras, hasta dijeron, ¿cómo el PRI está escogiendo distritos para mujeres? Fue mentira, porque fue 72 por convención y el resto por comisión. Pero fue toda una legata que hubo, ¿cómo es posible que no quieran competir? Demostramos que no. Y el PRI registró la plataforma primero. Y por primera vez no estamos en un eje perdido. El eje número 10 habla claramente de la igualdad de oportunidades y que tiene un segmento que yo creo que no debe ser letra muerta. Claro. Lo debe de cumplir. Entonces, hay resistencias, pero creo que este es el camino. Ya no hay manera de poder frenar esto, porque esto ya no lo pueden frenar. México está cumpliendo, no porque quiera, está vigilado, está evaluado. Y no creo que le interese al Estado mexicano, yo no hablo solamente del Poder Ejecutivo, seguir con un tache en el tema de derechos humanos. Pero cuando hablas de derechos humanos, es increíble cómo el tema de las mujeres abarca casi el 80% de las observaciones. Se me fue el tiempo rapidísimo, me estoy despidiendo, pero Qué ¿cuál gusto. es su pronóstico para esta legislatura? ¿Cuántas mujeres? Yo creo que sí vamos a tener mitad y mitad. ¿250? Yo a eso ¿Tú aspiro. crees que A eso llegue a vamos por la 250? democracia, A eso Pero una vamos. cosa es lo que quieren y otra cosa es lo que No, creen. no, yo creo que Ahí nos sí va a ser miraremos el posible. 8 de junio, porque hay que derrotarnos antes de llegar. Pues no hay pronóstico entonces. No, Me a voy ver, sin paridad pronóstico, es ni igualdad, modo, lo siento. tenemos que estar ahí iguales. Muchas gracias a la diputada Marta Lucía No, Michel gracias y a- muchas gracias a la senadora gracias. Diva Gastelum. Gracias a ambas, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos la próxima y mientras tanto, páselo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.